Bienvenidos un día más a este su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más apasionantes de las series turcas que tanto nos encantan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un verdadero bombazo. Vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el posible, digamos que el posible final de cuento de hadas que todos esperábamos. Pero eso no es todo, porque vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas que nos tienen al borde del asiento, explorando esas historias llenas de pasión, intriga y giros inesperados. Desde amores épicos que desafían imperios hasta intrigas familiares que destrozan vidas, pasando por comedias románticas que nos hacen creer de nuevo en el amor, hoy lo tenemos todo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones sobre lo mejor de las series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, prepárense porque esto va a estar imperdible. Agarren sus palomitas que la función está por comenzar. Bien, empecemos con la pregunta que está en la mente de todos, la pregunta que incendia redes sociales y acapara titulares en revistas del corazón: ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Como saben, estos dos talentosos actores se enamoraron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, y su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Parecía que vivían un auténtico cuento de hadas, ¿verdad? Fotografías capturando momentos de complicidad en viajes exóticos, declaraciones públicas derrochando miel, interacciones adorables en redes sociales. Era la pareja perfecta. Cada una de sus apariciones era analizada al detalle, cada gesto interpretado como una prueba de su amor eterno. Pero como en las mejores telenovelas, la realidad a veces es mucho más compleja y los cuentos de hadas, a menudo, tienen un final inesperado. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace algunos meses, inicialmente como susurros tímidos en foros de fans y comentarios anónimos en redes sociales. Pero poco a poco esos susurros se fueron haciendo más fuertes, más persistentes, alimentados por la falta de nuevas fotos juntos, por la ausencia de interacciones públicas y por la percepción de cierta distancia en sus apariciones individuales. Y aunque ambos se han mantenido bastante herméticos al respecto, evitando declaraciones directas y prefiriendo un perfil bajo ante la prensa, las señales son cada vez más evidentes y para muchos difíciles de ignorar. Y Hande ha roto el silencio, a su manera. No directamente, claro, no a través de un comunicado oficial o una entrevista explosiva, pero sus acciones, sus elecciones y algunas declaraciones indirectas, sutiles, casi imperceptibles, han alimentado aún más las especulaciones y han avivado la llama de la incertidumbre. Desde cambios en su círculo de amigos hasta la reaparición de antiguas amistades, pasando por la eliminación de algunas fotos significativas de sus redes sociales, cada detalle ha sido analizado con lupa por los fans y la prensa del corazón. Incluso algunas fuentes cercanas a la actriz han insinuado la existencia de diferencias irreconciliables y de proyectos profesionales que los mantienen alejados. ¿Será que el final de cuento que tanto anhelábamos está llegando a su fin? ¿O se trata simplemente de una fase de reajuste, de una tormenta pasajera en medio de un mar de amor? Manténganse atentos, pónganse cómodos, porque vamos a analizar todos los detalles, a diseccionar las señales y a tratar de desentrañar este misterio que tiene en vilo a millones de personas en todo el mundo. Prepárense para el drama. Ahora bien, aprovechando esta introducción sobre Hande y Kerem, sobre su historia de amor que nació en un set de grabación y que conquistó al mundo entero, quiero hablarles con más profundidad de la serie que los unió, de la chispa que encendió la llama de su romance. Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es mucho más que una simple comedia romántica. Es un fenómeno cultural, una explosión de color, de alegría y de emociones que ha trascendido fronteras y ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Sen Kalkam nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven talentosa, independiente y llena de sueños que aspira a convertirse en una reconocida arquitecta paisajista. Su mayor anhelo es estudiar en el extranjero, pero sus planes se ven truncados cuando pierde su beca debido a una serie de desafortunados acontecimientos.
En medio de su desesperación, en un giro inesperado del destino, conoce a Serkan Bolat, un exitoso, frío, distante y obsesionado con el trabajo empresario que le ofrece una solución a su problema: recuperar su beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Un acuerdo inusual, un contrato con cláusulas estrictas, una propuesta que cambiará sus vidas para siempre. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es puramente contractual, una farsa cuidadosamente planeada para beneficiar a ambos. Pero, como era de esperarse, como sucede en las mejores historias de amor, la convivencia diaria, los desafíos compartidos, las risas, las lágrimas y la inevitable atracción, hacen que el amor florezca entre ellos de manera inesperada, intensa e irresistible. Senkalkapm es una serie llena de humor inteligente, de diálogos chispeantes, de situaciones cómicas y de momentos emotivos que te tocan el corazón. La química entre Ander Erzel y Kerem Bürsin es innegable, palpable, electrizante y su actuación es simplemente fantástica. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus vulnerabilidades, sus miedos y sus anhelos con una naturalidad y una autenticidad que te hacen creer en su amor. Además, la serie tiene una fotografía preciosa, con paisajes espectaculares de Estambul y una banda sonora que te enamora, con canciones pegadizas y melodías románticas que te transportan a un mundo de ensueño. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque es la serie que dio origen a este romance que nos tiene a todos en vilo, a esta historia de amor real que nació entre bambalinas y que se convirtió en un fenómeno mediático. Y seamos honestos, ¿quién no ha soñado alguna vez con que su serie favorita se haga realidad, con que sus personajes predilectos salten de la pantalla y vivan su amor en el mundo real? La historia de Hande y Kerem es para muchos la materialización de ese sueño, la prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero como la vida no solo se trata de finales de cuento, de romances perfectos y de historias de amor idílicas, vamos a explorar otras series turcas que también merecen nuestra atención, series que nos muestran diferentes facetas del amor, el drama, la intriga, la pasión y la complejidad de las relaciones humanas. Series que nos hacen reflexionar, emocionarnos, reír y llorar. Series que nos transportan a mundos lejanos y nos conectan con emociones universales. La siguiente serie que quiero recomendarles con entusiasmo es Aşk 101. Esta serie original de Netflix es un drama juvenil que nos traslada a la Estambul de los años 90, una época marcada por la nostalgia, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y desafiantes que están a punto de ser expulsados de la escuela debido a su mal comportamiento y a su falta de interés en los estudios. Sin embargo, su profesora favorita, una mujer comprensiva, empática y comprometida con sus alumnos, decide hacer todo lo posible para evitar su expulsión y les ayuda a encontrar un propósito en la vida. Para ello elabora un plan arriesgado: lograr que los estudiantes enamoren a la nueva directora, una mujer estricta y conservadora, para que cambie de opinión y les dé una segunda oportunidad. Lo interesante de Aşk 101 es que no se centra solo en el romance adolescente, sino que también aborda temas como la amistad incondicional, la lucha por la identidad, la búsqueda del sentido de la vida, la importancia de la educación y el poder transformador del amor. Los actores son jóvenes, frescos y talentosos, y la serie tiene un ritmo ágil, una narrativa envolvente y una banda sonora pegadiza que te transporta a la década de los 90. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra que el amor no siempre es un cuento de hadas, a veces es complicado, doloroso y lleno de desafíos, pero siempre vale la pena luchar por él. Nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a superar nuestros miedos y a convertirnos en mejores personas. Un dato curioso: la serie generó cierta controversia en Turquía por abordar temas considerados tabú como la sexualidad adolescente y la crítica al sistema educativo, pero a pesar de ello, se convirtió en un éxito internacional, demostrando que las historias auténticas y relevantes pueden conectar con el público de diferentes culturas.